Advertencia, este videotaller es de nivel medio avanzado y preferentemente debe realizarse con tiempo y sin distracciones, tomando apuntes y mirarlo más de una vez. De todas maneras, mis queridos primos, en un futuro haremos un streaming gratuito de dudas y consultas. Gracias. Intro 2, 3, 4. Durante 15 años me gané la vida tocando en vivo y mis queridos primos suscriptores sepan esto. Sin importar el género musical ni cuántos músicos haya en el escenario, absolutamente todas las bandas profesionales hace años que incluyen como integrante obligatorio una notebook. Y ustedes sí o sí también lo tienen que hacer. Intro 2, 3, 4. Esencialmente porque van a multiplicar la contundencia y sonoridad de la banda haciendo sonar lo que no se está tocando en vivo, lo que se conoce como backing tracks. Loops rítmicos, instrumentos, coros adicionales o efectos sonoros, es decir, audios auxiliares sincronizados mediante el famoso clic al baterista. Pero simultáneamente incorporar una notebook con un DAW tiene un potencial sensiblemente mayor al que ustedes suponen, porque también vamos a poder sincronizar y pasarle la letra al cantante, disponer de una guide cue, vocal cue o simplemente cue, una suerte de director de orquesta que solo va a escuchar la banda indicando a cada músico lo que la banda necesite. Corte. También se va a poder disparar automáticamente los cambios de todos los patches de sonidos del synth, programas de pedalera o cualquier otro dispositivo MIDI que haya en el escenario. Van a poder programar el show de luces de la presentación, prescindir de un sonidista y darle monitoreo independiente a cada músico. No menor es contar con el rigor de un metrónomo que en definitiva contribuye a dar seguridad y solidez a la base rítmica y fundamentalmente a no perderse cuando no la hay. También van a poder disparar y sincronizar los clips de video correspondientes a cada canción del show. Finalmente, disponer clips para automatizar los cambios de tempo y tiempo y asegurarnos el auto-stop de cada canción en nuestro playlist. Y como coincidimos con Tusam y todo puede fallar, también les voy a mostrar dos alternativas para no quedarnos a pie y cubrirnos ante un eventual fallo de este sistema. Como ven, sincronizar un DAW con una banda es un círculo virtuoso en cuya ecuación todos ganan. Enriquece la experiencia del público a la vez que facilita la tarea desde el escenario. Pero cuidado, no se confundan. No estoy hablando de una notebook que podría utilizar cada músico como parte de su batería de efectos o combos de BCT, sino de una notebook que es directriz, miembro y parte de la banda. Y hoy quiero explicarles mi método LEF, ruteo y sincronización que permite incorporar a este nuevo integrante cibernético a la banda de manera rápida y sencilla para luego armar en un solo proyecto un set list completo para un show en tan solo un par de minutos y que contenga el total de las canciones y los tracks adicionales necesarios para disparar toda la info extra que les mencionaba. Y como si esto fuera poco, garantizarles que mi método puede literalmente salvarles una presentación en vivo preservando su dignidad personal y artística. Sin otro particular, hay otro particular. Este es un video de nivel medio avanzado, así que para no estar repitiendo tópicos que ya hemos tratado en otros videos del canal, sepan disculpar que voy a ir haciendo constantes sugerencias a videos anteriores que echan luz sobre alguna de estas temáticas. Ahora sí, sin otro particular, vamos a lo que vamos. Durante el tutorial de hoy vamos a configurar dos versiones. Una versión full desde una notebook con un DAW preferentemente Ableton con todas las bondades que les describía, y una low cost, reducida y portable para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, sucedánea a la anterior y que vamos a disparar desde un celular con click y backing tracks. Los requerimientos hardware para ambas versiones son obviamente un baterista que se inmole escuchando el click que guía y sincroniza el resto de la banda. Para la versión portable low cost solo vamos a necesitar un celular o tablet y este cable. Esta opción sirve perfectamente para salir a tocar y además es el backup perfecto para quienes opten por la versión full, la cual requiere una notebook y una interfaz de audio preferentemente con más de 2 salidas. Opcional, vamos a necesitar un controlador MIDI para manejar parámetros dinámicos del click, play y stop y evitar lidiar con la comprometida motricidad fina debida al fragor y nerviosismo de tocar en vivo.
Me gustaría aclararles que la notebook puede ser modesta porque solo va a disparar audio y MIDI. La interfaz, ya por sus características de múltiples entradas y salidas, es gama media. Y que para entender la dinámica de interacción entre computadora e interfaz de audio, les recomiendo mirar este video en donde lo explico y fundamentalmente la puesta a punto y corrección de la latencia. Antes de comenzar, partamos sabiendo que cada canción que ustedes quieran tener disponibles para tocar en vivo bajo este sistema deben tenerla grabada y exportada en stems. Si no saben qué son y la función de los stems, les dejo este video donde lo explico. También decirles que al momento de exportar tengan en consideración lo siguiente. Yo por regla general, y esto es también un consejo, todos mis proyectos arrancan en el compás 3. Intro, 2, 3, 4. El compás 1 es de preparación y seguridad, lo dejo reservado para que se ejecuten solos y puros los datos de autoconfiguración MIDI como el sistema exclusivo o el Program Change. En el compás 2 inicia el conteo y arranco en el compás 3. Insertar compases en blanco es tan sencillo como sombrear los compases que necesitemos y el atajo Control I. Luego, hagan que todas las pistas de stems tengan la misma longitud de duración. Esto es tan sencillo como marcar lo que vamos a exportar y consolidar con Control J. Sean consistentes en el concepto de estructura de ganancia. Les dejo esta masterclass gratuita. Para la exportación, sepan que existe la opción de exportar tracks o buses separados de una sola vez. Activen la opción de exportación en mono. Y por último, que al lado del nombre de la canción incluyan los BPM. Y en un rato van a entender el porqué de todo esto. Lo que vamos a ver a continuación es un método y como tal requiere respetar sus pasos y fundamentalmente ser organizados. Ergo, arranquemos organizándonos. Armemos una carpeta única e identificable que bien podría llamarse En Vivo, donde ubiquemos 5 subcarpetas. Proyecto madre, stems, formateados, shows y backups. A medida que vayamos avanzando en este taller van a ir entendiendo el porqué de todas estas subcarpetas. Pero para que entiendan cómo se estructura este video, contarles que mi método se divide en dos partes. Primero es el formateado, el adaptar cada canción para que esté disponible y pueda ser tocada en vivo. Luego el armado del setlist único, una sucesión de las canciones formateadas que nosotros elijamos para el show en vivo. Pero previo a esto quiero mostrarles cómo se arma el proyecto madre, el proyecto que le da forma a todas estas canciones formateadas para que ustedes entiendan la lógica y puedan adaptarlos a sus necesidades. Esta plantilla que yo denomino Proyecto Madre la vamos a armar por única vez o bien la pueden adquirir desde nuestra web y de paso colaborar con el canal. Va a contener todos los aspectos técnicos generales que necesita nuestra banda y que posteriormente aplicaremos para formatear cada canción en particular de nuestro setlist. Creamos un nuevo proyecto desde archivo o bien con el atajo Control N. Y ya lo vamos a salvar con su nombre correspondiente. Busquemos nuestra carpeta En Vivo y en la subcarpeta Proyecto Madre lo guardamos como Proyecto Madre. Dejamos una sola pista de audio que renombramos como Tempo, la pintamos de color blanco y apretamos la tecla Tab para pasar al modo Arrangement, que es desde donde vamos a trabajar. Verifiquemos que tengamos armado el track 1 y vamos a crear un dummy clip. Hacemos doble clic y se nos va a habilitar el modo vista del clip. Ahí vamos a tener disponible la posibilidad de alterar el tempo. Tenemos que ponerlo en modo follower, verificar que esté activado el warpeo en modo complex. Cada canción de nuestro setlist va a estar comandada por un clip de tempo, porque si no, todas responderían al tempo general del proyecto. Recopilamos y guardamos todo en Proyecto Madre y ya nos queda disponible el clip de tempo. El click. Creamos una nueva pista MIDI, renombramos como click y pintamos de color blanco. Le insertamos un drum rack y le asignamos dos sonidos que nos sean amables, tanto para acento como para pulso. Armamos un compás MIDI pintando el compás más control mayúscula M. Por default, este compás va a ser de 4x4. Dibujamos los golpes y ponemos en loop. Estos clips son fundamentales porque son los que ostentan la potestad de comandar la métrica, el tiempo de cada canción. Por default es de 4/4, pero podemos crear diferentes clips que cambien este 4x4.
En la parte superior tocamos el botón derecho, insertar cambio de compás y ponemos, por ejemplo, 5/4. Creamos un nuevo clip MIDI, dibujamos el nuevo pulso y acento, lo ponemos en loop y podemos tener, por ejemplo, la métrica de Misión Imposible. Noten que se creó automáticamente un marcador para el 4x4 y el puntito rojo que identifica que va a haber una automatización en los compases. Recopilamos todo y guardamos en plantilla madre. Cue Guide. Creamos una nueva pista de audio, la renombramos como Cue y le asignamos el color blanco. Aquí vamos a grabar las diferentes sentencias que nosotros necesitemos como guía. Intro, 1, 2, 3, final, solo. Pero es muy importante que lo hagan respetando un metrónomo porque este audio va a estar warpeado para poder adaptarse al tempo de cada canción. Intro. Solo. Última vuelta. Entran todos. Luego este audio lo vamos a cortar para convertirlos en diferentes clips individuales. Pintamos el clip, control E, lo renombramos y apretando Tab lo arrastramos a una nueva ranura en la vista Session. Intro. Y una vez cortadas, renombradas y organizadas todas nuestras sentencias, solo resta recopilar y guardar todo para que queden disponibles nuestros clips desde la ventana del explorador de proyecto. Intro. Auto-stop. Como queremos todo ágil, rápido y fundamentalmente automatizado, vamos a crear un clip de seguridad, un auto-stop que detenga nuestra canción al final para evitar que por alguna distracción la canción continúe y arranque la siguiente. Vamos a crear una nueva pista MIDI, vamos a renombrarla como auto-stop y asignarle el color blanco. Necesitamos mapear el stop a un MIDI, para eso vamos a tocar aquí activando el mapeo MIDI y le vamos a asignar al stop una nota. Para el ejemplo yo voy a asignarle el C4, pero ustedes asígnenle una bien grave o bien aguda para que quede fuera de rango. De esta manera conseguimos que al apretar el C4 o la nota que ustedes le asignen al stop, se detenga el play. Ahora lo que necesitamos es que al dispararse esa nota MIDI haga un loop y vuelva a entrar a nuestro DAW para que funcione como remoto. Por eso vamos a necesitar un extra, un enrutador MIDI virtual. Se llama Loop B1. Lo voy a dejar disponible en nuestra web o el link en la descripción. Una vez instalado en Preference, tengo que decirle que en la salida vuelva al DAW, vuelva a la pista y que en la entrada funcione como comando remoto. En la pista Auto-Stop lo configuro como opción de Audio 2, dibujamos el clip con la nota elegida y cuando se dispare, voilà. Marcadores y localizadores. Creamos una nueva pista MIDI que renombramos como marcador y asignamos el color blanco. Cómo realizar estos marcadores y localizadores está perfectamente detallado en este video. Pero básicamente usamos clip MIDI identificables por color y nominación para ubicarnos a golpe de vista en la canción, sobre todo en la etapa de ensayo. Los localizadores los agregamos con el botón derecho en la parte superior y sirven para desplazarnos. Está bueno para agilizar el flujo de trabajo que también mapeemos tanto los insert como el desplazamiento de estos localizadores. Activamos el mapeo con control K y por ejemplo el insert, que es set, con la letra L, el avance con punto y el retroceso con coma. Program Change. Para los que no tienen idea qué es y cómo hacer funcional el Program Change, les dejo este video tutorial. El objetivo es tener una pista que dispare automatizaciones para los cambios de programa, los cambios de sonido, los cambios de banco de cualquier dispositivo MIDI. Creamos un nuevo track MIDI, le asignamos el color blanco y renombramos como Program Change. Dentro de este track MIDI vamos a crear un nuevo clip MIDI y fíjense que en la vista de clip nos da la posibilidad de asignarle a este clip un banco, un grupo y un número de programa o sonido. Supongamos que esto correspondería al sonido del pad de nuestro dispositivo, entonces mientras esté el clip, siempre nuestro dispositivo respetará este sonido de pad.
Pero si nuestra performance en vivo requiriese un cambio de sonido, en el momento de ese cambio debemos insertar un nuevo clip MIDI y asignar un nuevo banco, grupo y número de programa correspondiente a ese nuevo sonido. Es decir, que si por ejemplo yo soy tecladista, no tengo que andar buscando los sonidos. Simplemente con esta automatización, en el momento requerido de la canción, mi banco de sonido cambia automáticamente. Vamos a un ejemplo. Supongamos que soy tecladista de una banda que va a tocar en vivo, yo toco con este sintetizador y durante la canción que voy a tocar hay un par de cambios. Entonces formateo la canción y agrego los clips para los cambios automáticos de sonido porque no tengo ganas de andar buscando los sonidos en el medio de la canción. Fíjense, tengo dos clips. El primero, fíjense que aquí abajo se corresponde con el banco 1 de mi sintetizador y el programa número 15, es decir, el sonido 15, que es un pad, y yo lo voy a renombrar como pad y le voy a cambiar el color para que ustedes lo identifiquen mejor. El segundo clip se corresponde también al banco 1 de mi sintetizador, pero al programa 4, que es este piano Rhodes que tiene mi sintetizador. Lo voy a renombrar como piano y le voy a cambiar el color para que también lo identifiquen. Entonces, fíjense ahora, concéntrense aquí en los cambios de sonido que va a hacer mi sintetizador, porque se va a ir haciendo todo de manera automática y fíjense cómo facilita toda la tarea. Intro, 2, 3, 4. I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you're getting turned every night. Okay, your girls ain't shit trying to get me off your mind. The same ones who be hitting up my line. They're not your friend. I need you to know that we ain't ever gonna go back. Claramente podemos armar tantos program change como dispositivos MIDI tengamos para controlar, obviamente cada uno en un canal MIDI diferente. Para la pista que le va a enviar la letra a nuestro cantante vamos a crear un nuevo track que le vamos a asignar el color blanco, la vamos a renombrar como letra, y el tipo de pista, MIDI o audio, va a depender de la opción que nosotros elijamos. Yo les voy a mostrar tres opciones, una paga, una demo y una gratuita. La primera de nuestras opciones es paga, es un dispositivo Max for Live que se llama Lyrics de la empresa Strange Electronic. La segunda opción es un demo, se llama Olyrics y en realidad es una adaptación, ya que este programa es originalmente una especie de teleprompter para ser usado en la iglesia, pero como se puede comandar vía MIDI, es perfectamente adaptable para cualquier DAW. La última opción es gratuita y consiste en crear nuestro propio video con la letra. Yo utilizo Premiere y lo que hago es tirar la pista completa en el audio, luego la letra completa, la cual acomodo de acuerdo a mis necesidades, y a partir de ir escuchando la canción voy ajustando el desplazamiento de la letra creando fotogramas clave. Esta secuencia de Premiere solo debo exportarla como video para luego arrastrarla y tirarla dentro de Ableton. Automáticamente se va a abrir un reproductor de video. Para que Ableton reproduzca video, previamente tenemos que tener instalado el pack de códecs K-Lite, link en la descripción. Acomodo, sincronizo bien el comienzo de la letra y solo resta que este reproductor lo asignemos a una pantalla secundaria vía HDMI para que nuestro cantante tenga disponible su letra sincronizada. Intro, 2, 3, 4. I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you're getting turned every night. Vamos a crear los tracks de luces y video que son MIDI y audio respectivamente. Sinceramente, luces y videos son instancias muy específicas que ameritan un abordaje en videos aparte, pero voy a hacerles una introducción que les sirva de guía y para que los motive a jugar y a seguir profundizando. En principio, instarlos a que visiten el canal de YouTube Malaka Music Lab, donde él crea a partir de Max for Live dispositivos para controlar tanto luces como video. Lo primero que tienen que saber es que las luces se controlan mediante un protocolo llamado DMX. Todo el hardware y los comandos funcionan bajo este protocolo, el cual es absolutamente compatible con el protocolo MIDI. Esta compatibilidad hace que un comando MIDI devenga en un comando DMX. Por esto, mediante plugins como Bin, DMXs o Likey, vamos a poder armar un show de luces a partir de la programación MIDI. Para nuestro track que dispara videos, bien podríamos insertar y sincronizar un videoclip como lo hacíamos con el de las letras. También tenemos la posibilidad de utilizar VJ Loop libres de derecho que están disponibles en internet.
pero sepan que hay programas profesionales dedicados a esto. Por ejemplo, pueden probar los demos de VideoSync o bien el demo de Resolume. Entonces listo, ya tenemos dispuestas todas las instancias de nuestro proyecto madre. Lo salvamos en proyecto madre y también lo salvamos en backup como proyecto madre. Nuevamente les recuerdo que si no quieren armar este proyecto madre desde cero, pueden colaborar con el canal y adquirirlo desde la web. A partir de ahora ya vamos a tener la posibilidad de formatear cada canción que nosotros querramos incorporar a nuestro set en vivo. Una última aclaración tiene que ver con el extraño y aleatorio enrutamiento de audio que van a escuchar a lo largo de este video, pero decirles que es estrictamente con fines pedagógicos. En definitiva, y con este método, nuestros músicos van a poder monitorearse por ambos oídos, ya que nuestro sistema, y se los voy a explicar más adelante, está seteado en mono. Y ojo, les recomiendo que el audio al público también sea en mono. En mi experiencia personal no tiene ningún sentido hacer una presentación en vivo en estéreo porque dejamos librado literalmente al azar de la ubicación físico-espacial del público la correcta percepción de nuestro audio. Si en el concierto está sonando esto, lo percibiría correctamente solo si estoy ubicado en el centro del estéreo. Si en el concierto me ubiqué al lado del parlante derecho, lo que escucho es esto. Pero seteado en mono, donde me ubique voy a escuchar esto. Por eso es muy importante este concepto de pérdida de información estéreo y que entiendan la diferencia entre paneo, balance y paneo estéreo. Les dejo este tutorial para que profundicen en el tema. Este momento es clave porque es donde empezamos a construir nuestra base de datos de canciones disponibles para nuestro set live. Partimos desde nuestro proyecto madre. Antes de comenzar, verifiquen en Preference que esté deshabilitado el Auto Warp a samples largos. Podríamos también renombrar las salidas para facilitarnos el momento del ruteo y ya tenerlas identificadas. Elijamos la canción que vamos a formatear e importamos los stems que están en mono y son todos de la misma duración sobre el proyecto madre. Si los arrastran directamente les van a quedar dispuestos de manera horizontal. Para que les quede dispuesto de manera vertical mientras lo arrastran deben mantener apretada la tecla mayúscula. Ahora debemos organizar nuestros stems. Por un lado la banda agrupada y muteando todos los tracks y por otro lado los backing tracks. Recopilamos y ya salvamos todos con el título de la canción más algo que lo identifique como formateado, la letra F o que diga formateado. Ya adentrándonos en el formateo en sí, vayamos al primer track, al de tempo, y coloquemos el tempo que lo tenemos macheteado en el título de la canción. Debemos activar Warp y Complex. Lo extendemos a lo largo de toda la canción. Hacemos lo mismo con el click. Corremos el auto stop. Y vamos a hacer una escucha de la canción para poner las marcas y guías que cumplen la doble función de ubicarnos visualmente en los futuros ensayos y ahora para poner los cue guides. Intro 2, 3, 4. A esta altura ya estamos en condiciones de realizar nuestra primera versión reducida para tablet o celular, con la que pueden salir a tocar perfectamente, pero que vehementemente les aconsejo a quienes opten por la versión full, la realicen como backup, me lo van a agradecer toda la vida. Desde un celular, tablet o reproductor de MP3 solo vamos a contar con una salida estéreo, es decir, dos canales que vamos a utilizar, uno con el backing track que sonará junto a la banda y el otro con el click del sincro que solo escuchará el baterista. De esta manera el paneo sencillo sería click y cue guide pañados a la derecha y backing track pañado a la izquierda. El máster en canales 1 más 2 y exportamos en estéreo. Ojo, exportamos en estéreo y escucharemos esto. Corte 3, 4.
Luego el canal derecho irá al monitor in-ear del baterista y el canal izquierdo irá a la consola junto a la mezcla del resto de la banda. Pero continuamos con la versión full. Algún perspicaz preguntará, ¿y para qué importó todos los tracks de la banda y una mezcla final? Porque ante la ausencia de cualquier miembro en un ensayo o presentación, simplemente habilitó su pista. La mezcla final es porque a veces después de un tiempo de no tocar una canción nos olvidamos cómo era tal o cual arreglo y tener la pista a mano nos soluciona este problema. Entonces ya tenemos click, tempo, auto-stop, cue guides, pero como estamos en la versión full y les decía que para la versión full íbamos a utilizar una interfaz con múltiples salidas, generalmente las interfaces con múltiples salidas tienen puertos MIDI y vamos a aprovechar estos puertos MIDI para programar el program change y las luces. La programación de los cambios de sonido, banco y subgrupos dependerá directamente de las características de cada dispositivo MIDI. Lo importante a tener en cuenta aquí es que cada track de program change y cada dispositivo MIDI estén en el mismo canal. Si hay más dispositivos MIDI, conectaremos desde la salida through un cable hasta el próximo dispositivo en el MIDI in y así sucesivamente. La programación de luces y videos se harían en esta instancia, pero como les comentaba, me parece que es una temática para abordar en profundidad en otro video. Lo que sí me parece importante recalcar en esta instancia es que a mayor cantidad de salidas de audio tengamos en nuestra interfaz, mayor versatilidad vamos a tener para nuestro monitoreo. Yo les recomiendo el sistema in-ear, aún para los que nacimos en países con talento para la pobreza, hay posibilidades dignas de auriculares y amplificadores individuales por $100. Generalmente las bandas nos vamos a conectar a la mixer de un sonidista, pero contar con la posibilidad de una interfaz con múltiples entradas y múltiples salidas nos va a dar la posibilidad de prescindir de ese sonidista y más aún, de hacer un monitoreo personalizado e individual de cada integrante de la banda y para eso les dejo este video tutorial. Y ya a esta altura entenderán que no tiene sentido detenernos a explicar cómo sería el ruteo definitivo a múltiples salidas, porque es concomitante con las características de la banda y las particularidades de la interfaz de audio que tengamos. Entonces, ya finalizada toda esta adecuación, volvemos a salvar en formateados y en backup. Entonces, mis queridos primos, vamos a tener que hacer este trabajito de preproducción con cada canción que querramos tener disponible para tocar en vivo, pero a partir de ahora todo es rápido y sencillo. Comienzo a armar mi playlist a partir de esta primera canción formateada sobre el proyecto madre. Al final le pongo el marcador 2 que señala el comienzo de la segunda canción, lo mapeo a la tecla 2. Importo la segunda canción formateada. La pinto, la corto y la pego a partir del marcador 2. Selecciono todo menos backing y tracks y los muevo hacia arriba. Y pongo un nuevo marcador 3 que señala el comienzo de la tercera canción. Borro los tracks que quedaron vacíos, mapeo la tecla 3, importo la canción 3 y nuevamente la selecciono completa, la corto y la coloco a partir del marcador 3. Selecciono todo menos backing tracks y grupo y lo traslado hacia arriba. Borro los tracks que quedaron vacíos. Emparejo colores y se ve así. Me muevo por las canciones con los números mapeados de los marcadores 1, 2, 3. Intro 2, 3, 4. I don't really care. 1, 2, 3, 4. Intro 2, 3, 4. Podría eventualmente poner marcas internas o mapear teclas grandes MIDI para el play, stop y traslado izquierdo y derecho.
Siguiendo este procedimiento, importo todas las canciones que necesite para mi show y grabo y recopilo en la carpeta Playlist Show con el nombre que quiera asignarle. Como ven, mi método tiene características modulares, por eso se hace muy fácil y rápido la carga de un show. Solamente requiere este trabajo de preproducción, pero créanme que vale muchísimo la pena porque el show se potencia exponencialmente. Y antes de despedirme quiero hacerle unas breves consideraciones finales. Si les parece podemos hacer un streaming en vivo gratuito para preguntas, dudas y consultas, así que anótense en info@culturahomestudio.com y coordinamos. El ensamble no sale de un día para otro, van a necesitar ensayar mucho con este nuevo formato. Están incorporando un elemento nuevo al sistema, en definitiva, un miembro nuevo a la banda y hay que adaptarse a esta nueva dinámica. En una primera etapa conviene ensayar con cada canción individual formateada por separado para hacer ajustes, sacar guías innecesarias o ajustar volúmenes. Si lo que quieren es sonar utilizando sintes VST o utilizar efectos para instrumento o la voz, les recomiendo tener notebooks adicionales ad hoc, sincronizadas y en modo esclavo. Un tema súper interesante pero que trataremos en otro video. Optimicen la pantalla de Ableton, F11 para full screen, H y W para ajustar y Alt-U para colapsar los tracks. No está de más contarles que debido a la aumentada inestabilidad de las laptops, las bandas Pro tienen lo que se llama un ingeniero de playback. Mi amigo Cam es el ingeniero de playback de Miranda y me dice que ellos trabajan con una interfaz de audio, la Play Audio 12, que permite que se le conecten dos laptops, la sincroniza y ante cualquier fallo de una, alterna con la otra de manera exacta y perfecta. Elijan dos canciones que sirvan como prueba de mecanismos, que en unos pocos compases se manifiesten todos, se escuchen los cues, los cambios de tempo, program change, disparo de luces, para asegurarnos de que todo funciona y se escucha según lo previsto. Tengan siempre un backup en el teléfono y un cable en la funda de la guitarra. Si la notebook se clava con la banda más los backings sincronizados con el click del baterista, nos vamos a asegurar cumplir con nuestros compromisos artísticos. Este es mi método, no es la Biblia. Adáptenlo, modifíquenlo y también sepan que existen apps y programas pagos dedicados a presentaciones en vivo como el Stage Tracks 3 o el Ableton. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial. Nos vemos en un próximo encuentro. Salute y buena vida.